Bueno, me acerqué al proyecto porque Luis me llamó y me dio el texto y estuvimos charlando por teléfono y me contó un poco cómo había él gestado esta obra, este trabajo y las cosas que lo había movilizado a él y cuál era la idea que tenía respecto de lo musical. De entrada me dijo que quería que fuera un personaje masculino, o sea que tenía que también tener una función en la escena de tipo actoral, por llamarlo de alguna forma, que en principio me divirtió mucho porque yo nunca había tenido un personaje tan diferente a mi vida de música. Y después, bueno, por supuesto, me dio el texto, leí el texto y me dio unas consignas que eran que él quería una música de X característica, ¿no? Que no se pegara al texto, sino que más bien tuviera característica de una música tonta, estúpida, ¿no? Vacía en algún punto. Y entonces eso ya me dio una característica del tipo de lenguaje musical que él quería. Entonces después empecé a trabajar, empecé a buscar material yo sola en el instrumento, pues es un tipo de música que yo no estoy habituada a hacer. Por momentos le dije, ¿cómo me llamaste a mí? ¿No? Y después, bueno, fui probando, el tema era cuánto me despegaba de la escena, cuánto podía yo acompañar dentro de esa polifonía y cuánto podía hacer ruido, ¿no es cierto? Porque llega un punto donde también puedes hacer ruido y molestar, es la música que acompaña, aunque sea polifónicamente diferente, en estilo, cuánto podía yo molestar. Entonces, bueno, estuvimos probando, decidí dónde hacer música, dónde no hacer música y trabajaba yo grabando, porque el tema difícil de estos trabajos es cuando uno tiene la doble función de estar creando y al mismo tiempo estar en escena, que no tenés la mirada, digamos, lejana, ¿no? Distante. Entonces trabajé con grabaciones y a partir de eso fui como definiendo el tipo de lenguaje, el tipo de música y al mismo tiempo después acordábamos cuándo sí, cuándo no y de qué manera, ¿no? Ese fue el trabajo. Y después vino la parte del personaje, del vestuario, que yo lo llamo disfraz, ¿no? Está el tema del piano. El piano era de entrada, digamos, era como el instrumento lógico que iba a estar. ¿Era una propuesta o era lo que...? Porque entra un poco la percusión también, digo, ¿en qué instancia se instala eso? Bueno, es un día, le digo, quiero un platillo, probamos un platillo y me dice, yo había pensado en un platillo y ahí se consiguió el platillo. El piano sí, porque es un instrumento además, y después para encontrar variaciones tímbricas y sonoras y otras cosas, porque me parecía que el piano si no se iba a volver un poco reiterativo desde lo tímbrico. Bueno, yo hago siempre un trabajo tímbrico como música en el instrumento, se me ocurrió agregar el plato, preparar algunas teclas con goma para entender otras sonoridades y esas cosas, ¿no?